Regresamos, amigos, con más de Despierta con CDN. Como todos los miércoles, de manera habitual, presentamos una entrevista especial conjunta entre CDN Canal 37 y el periódico El Caribe. Hoy tenemos el gusto de presentar al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien también, como saben, está presidiendo el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio que es especial. Agradezco sin dudas el hecho de haberme invitado y felicito la labor que hacen de forma permanente, no solamente CDN, sino también El Caribe, un esfuerzo balanceado, entretenido, a la altura de los tiempos que vive la República Dominicana y el mundo. Así que felicidades por la encomiable labor que hacen. Bien, ministro José Ignacio o Paliza, como quiera. No, ministro no, porque eso se acaba. Paliza está bien. Bueno, está bien, no, pero también vamos a hablar del partido, ya como presidente del partido. Hay temas que preocupan. El presidente dijo el lunes que las presas están en su cota más baja en 40 años, esas son palabras mayores. Vía medio ambiente metido en los Haitíes, apresando gente, tumbando casas, el asunto de los incendios forestales. Pero vamos a empalmar esto con la sequía y ese pronunciamiento del presidente. ¿Hay algunos planes de contingencia? Sí, sobre todo de mitigación de los efectos de estos fenómenos que no son solamente propios de República Dominicana, sino que se viven en otra parte del mundo. Ayer leía también con mucha preocupación, como por ejemplo países como Costa Rica, que se han comercializado toda la vida por ser pura vida, por tener un cuidado muy específico y celoso del medio ambiente, también atraviesan por una profunda sequía. Es un tema que va más allá de las fronteras de la República Dominicana, pero que nosotros, como una isla, como un país altamente poblado, compartido por otro país, también con esas mismas consideraciones, tenemos que prestar un poco más de atención al tema medioambiental, al cuidado medioambiental. Solamente para ponerlo ustedes en perspectiva, si nosotros dividimos la cantidad de habitantes estimados que hay en nuestra isla, entre la cantidad de kilómetros cuadrados que ocupamos, la densidad poblacional del promedio de la isla supera los 200 habitantes, cercano a los 300 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando el promedio en América Latina debe rondar 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Vivimos en una isla altísimamente poblada, con recursos escasos, por el hecho de vivir en una propia isla, y nosotros tenemos que hacer un énfasis mucho mayor en cuidar nuestro territorio, nuestro medio ambiente, con miras a las generaciones tanto presentes como futuras. Yo hacía reflexión en días pasados en una conversación que tenía de que leyes como la de reordenamiento territorial serán evidentemente fundamentales para planificar mejor nuestro territorio y verlo con una perspectiva de futuro. Porque, vuelvo a repetir, nuestra principal fortaleza es el medio ambiente, son nuestros recursos naturales. Hay industrias como la del turismo que viven fundamentalmente de nuestras bondades naturales. Sin embargo, la forma en la que nosotros explotamos nuestros recursos, nuestros territorios, tienen que estar debidamente y celosamente vigilados, y debe ser una reflexión a toda la ciudadanía en sentido general de que cada uno de nosotros debe hacer lo propio, más allá de las fuerzas del Estado, para poder pensar cómo impactamos de manera más, vamos a decir, más positiva a nuestro medio ambiente y a nuestro entorno. Ministro, en la parte política, veíamos esta semana la mayoría de los partidos decir que no van a participar de las elecciones si no se revisa la resolución, y acusan al PRM de ser los únicos que están a favor de la Junta Central Electoral. ¿No cree usted que esto puede generar después que todo iba tan tranquilo, todo el proceso, el calendario, pueda generar algún tipo de desorden en la organización del proceso y afectarlo? No, primero hablaban de que eran casi todos los partidos menos el PRM. En República Dominicana hay cerca de 30 organizaciones políticas y 13 de ellas presentaron recursos. Pero más allá de la presentación de recursos o de la oposición relativa que pueda haber a una posición de la Junta Central Electoral, es bueno que volvamos al pasado. Esto no es nuevo. El proceso electoral pasado, el del 2020, se organizaron bajo los mismos preceptos. Nosotros como partido fuimos muy impactados por decisiones jurisprudenciales del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional al respecto, que nos obligaron a modificar la forma en la que habíamos pensado nuestra boleta electoral. Y es que en aquel momento la Junta Central Electoral
dado que teníamos dos leyes nuevas que regulaban el proceso, la ley del régimen electoral y la ley de partidos, pues intentó adaptar o aplicar esas leyes acorde a que era una experiencia nueva y al parecer de los partidos para facilitar el propio proceso. Cuando nosotros consultamos a la Junta de entonces de cómo se aplicaría el 20% de las reservas y cómo se aplicaría la cuota de la mujer, porque ambas coexisten en el tiempo y en la forma de aplicación, nos expresaron que era por demarcación y de la totalidad de las candidaturas. Y nosotros organizamos nuestras boletas de acuerdo a esa visión. Luego fuimos al Tribunal Superior Electoral, invitados por algunos ciudadanos y compañeros que se sentían afectados por la aplicación de esa norma, y el tribunal nos falló en contra. El tribunal nos dio en la cara y tuvimos que cerca de una docena de diputados de nosotros se quedaron fuera de la boleta. Algunos aquí olvidan que Ronald Sánchez, que era nuestro vocero en la Cámara de Diputados, diputado de Atomayor, se quedó fuera de la boleta porque nosotros no habíamos reservado su candidatura y la forma en la que el tribunal decidió que se aplicaban las cuotas no lo sacó de la boleta. Sacó de la boleta a Jean Luis Rodríguez, al diputado Ogando de Asua, a Víctor de Asa, a Robinson Díaz de la circunscripción 1 de Santiago, sacó de la boleta a Fellito Suberví y así sucesivamente. Más de una docena de diputados se quedó fuera por la aplicación de lo que hoy la Junta ha ratificado. Y eso nos hizo nosotros reorganizar la boleta completa. Y tenía razón el Tribunal Superior Electoral en aquel momento, porque si se aplica de la totalidad de las candidaturas, como plantea la oposición dominicana hoy, entonces Carolina Mejía y José Ignacio Paliza nos pudiéramos sentar hoy y decidir reservarnos todas las senadurías, todas las alcaldías, todas las direcciones distritales, todas las diputaciones y mandar algunas regidurías a primarias. Es más, yo tendría la posibilidad, y estoy exagerando, en mi partido que tenemos hoy 18 senadores, decir, me voy a reservar las 18 senadurías y ninguno de ustedes van a ser senadores, van a ser otros los candidatos. Porque el poder que le da a las organizaciones políticas es la de casi decidir todo lo importante, sin mediar una pizca, un guiño de democracia interna. Y por eso el tribunal tenía razón en aquel momento. Y a nosotros nos dio duro, nos dio fuerte en la cara y nos hizo evidentemente cambiar la matriz de nuestra boleta. Y hoy la Junta no hizo otra cosa que ratificar lo que fue una decisión que quizás no es vinculante, pero que hay un precepto jurisprudencial que de alguna manera nos ata a todos, porque si mañana va o vuelve cualquier ciudadano, cualquiera de ustedes al Tribunal Superior Electoral, es muy difícil que un tribunal cambie su propia jurisprudencia. Y hay que recordar, a los amigos de la oposición les hago recordar, aquellos que inclusive intentan desnotar a una figura como la de Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, inclusive queriendo matizar de que la democracia dominicana está en juego, que su voto, siendo juez, siendo presidente del Tribunal Superior Electoral, hace 3 o 4 años, fue idéntico. No ha cambiado su forma de pensar, ha mantenido coherencia. Entonces no es nueva la posición de él, ni tampoco es nueva la posición del sistema que regula las candidaturas. Si mañana el tribunal, la propia Junta, quisiera cambiar sus referentes, pues nosotros nos adaptaríamos a ellos. Somos respetuosos de la institucionalidad del país, como lo fuimos aquella vez cuando no nos favoreció. Por cierto, nadie nos defendió. No hubo un partido de hoy de la oposición que saliera a defendernos, porque estaba en otra cosa. Hoy nosotros estamos atados o correspondiendo a lo que fue la forma en la que nos organizamos en el pasado y que nosotros hemos vuelto a comenzar a pensar en nuestra boleta electoral bajo esas mismas, bajo las reglas de juego que están hasta el momento establecidas. Paliza, el presidente Abinader ha dicho que no va a aceptar que se utilicen fondos del gobierno o recursos del Estado en campaña política. Y esto ciertamente ha caído muy bien en algunos sectores porque esta viene siendo una práctica odiosa desde hace mucho tiempo. Pero concomitantemente con eso hay un documento que ha emitido Participación Ciudadana el día de ayer, donde habla del astronómico gasto del gobierno actual en publicidad y propaganda. Usted sabe que antes esto era una denuncia del PRM por el gobierno anterior de que se utilizaban los fondos del Estado para promocionar
trabajos del reeleccionismo y de personas que estaban en el gobierno y que iban a ser candidatos. ¿Cómo se maridan ambos planteamientos? Además, sabiendo de que Participación Ciudadana es una organización bien amiga del PRM, han sido, digamos que hasta cierto punto, aliados en el pasado cuando la democracia se decía que estaba en peligro. Por lo que quizás para ustedes no es una sorpresa escuchar decir lo que dice Participación Ciudadana, pero ¿cómo se marida lo que ha dicho el presidente versus lo que dice Participación Ciudadana, que es prácticamente una crítica directa al uso de los recursos del Estado en materia de propaganda y publicidad? Mira, hay varios temas juntos. En primer lugar, yo no interpreto o no percibo Participación Ciudadana como una organización que tenga esas vinculaciones que tú sugieres. Participación siempre ha tenido posiciones muy suyas, que en algún momento puede haber coincidido con nosotros o con cualquier otro partido de la organización, del sistema, y con ideas que creo que muchos de nosotros compartimos. La de las mejores prácticas, la de trabajar por mayores niveles de transparencia, de un sistema democrático más fuerte. Creo que todos, de una forma u otra, directa o indirectamente, nos identificamos con los planteamientos o con la visión central de Participación Ciudadana. Y nosotros hemos podido coincidir con ellos en el pasado y en el presente, pero nosotros percibimos a Participación como una organización atadas a sus propias ideas y no necesariamente con una vinculación con ninguna agrupación política determinada. En el caso muy bien que expresa, yo quisiera profundizar aún más en el tema que ellos han comentado, para poder tener una visión mucho más acabada al respecto. Hay que recordar que nosotros hemos tratado el tema de la inversión en publicidad del Estado diferentes al pasado. Hemos intentado concentrar y consolidar y visibilizar aún más la inversión que hace el gobierno en publicidad que anteriormente. Anteriormente teníamos diferentes instituciones haciendo muchas cosas a la vez y disuadiendo, si se quiere, la forma en la que se percibía la inversión en estos temas para no hacerla toda visible. Y hay también en muchos casos gastos que se hacían en materia publicitaria que no necesariamente estaban llamadas o categorizadas dentro del renglón de publicidad, pero estaban destinadas a financiar esfuerzos publicitarios. Nosotros hoy tenemos una forma mucho más clara, transparente en qué se está invirtiendo y no. Le pongo solamente un ejemplo. Cuando a la llegada nuestra al gobierno dominicano, pues la principal publicidad que se colocaba en materia desde presidencia, lo hacía el Ministerio Administrativo de la Presidencia y no el DIECON. El DIECON tenía un presupuesto mínimo en relación a lo que invertía el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Habían varios presupuestos. Pero lo que se percibía en el día a día, el que le daba seguimiento a estos temas, es que la inversión del DICOM era pequeña. Y no era así. La mayor estaba en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Hoy el Ministerio Administrativo de la Presidencia no invierte un peso en publicidad, o invierte muy poquito. Todo está en el DICOM, porque lo hemos hecho, hemos intentado consolidar esfuerzos y que se pueda visibilizar mejor qué se hace con los recursos públicos en este caso. Pero mire, el presidente Abinader ha implantado un modelo de ser respetuoso de los recursos públicos y ser respetuoso de la institucionalidad. Y habrá un antes y un después en el manejo de una campaña política de un partido oficialista y en relación al uso de los recursos públicos. Usted puede tener la seguridad, la tranquilidad de que no utilizaremos recursos públicos en campaña y de que si alguien lo hace, si hay algún funcionario, algún directivo, algún empleado público que haciéndose valer de su condición invierte o utiliza un recurso público de forma inadecuada, tendrá también las acciones correspondientes o tendrá el distanciamiento del gobierno con esas prácticas. Ya hay algunos ejemplos sencillitos que han surgido en los últimos días donde ha habido una respuesta vertical de los dependientes directivos de esas personas que han cometido esos hierros para poder regularizarlo. Nosotros no queremos utilizar las mismas prácticas de la vieja política, inclusive daremos ejemplos o señales muy contundentes, como por ejemplo que los principales directivos de la campaña política, una vez se abran los plazos electorales correspondientes, saldremos del gobierno de diferentes formas para dedicarnos a lo que es para nosotros central y para que no haya confusión entre
el ministro director de una campaña o con una responsabilidad de una campaña y los recursos que puedo utilizar. Se lo puedo garantizar de que los principales directivos de la campaña saldrán del gobierno cuando se abran los procesos correspondientes, si coincide en el que tengan esos directivos alguna función gubernamental de principalía. Y así un sinnúmero de otros esfuerzos que se harán para garantizar de que los recursos públicos no se utilicen en campaña o que por lo menos haya un distanciamiento lo más profundo posible para evitar que se invierta recursos públicos y si alguien lo hace, bueno, que tenga el reproche correspondiente o la amonestación correspondiente. Ministro, la oposición ha seguido con un tema que ya se ve... Yo soy uno que me preparo como presidente del partido en un momento determinado, abriéndose los plazos correspondientes, de tomar mi distanciamiento del gobierno para poder dedicar el tiempo que requiere mi partido en la consolidación del poder o de la oportunidad de servir con miras a las elecciones del 2024. Van a dejar el gobierno vacío. Bueno, hay algunos que tendremos que tomar la decisión de hacerlo por la responsabilidad que tenemos. Y si queremos mandar señales de hacer política de forma diferente, también tenemos que hacer lo propio y hacer los arreglos del lugar para poder marcar diferencias y distanciarnos de la vieja política. Los principales titulares de secretarías del Partido Revolucionario Moderno están todos en cargo. Usted, presidente, ministro administrativo, el secretario de organización de Ligna Ascensión es el ministro de Obras Públicas, y así usted los toma y todo. Entonces, el gobierno... No estoy hablando que todos, porque vamos a ver, hay personas que tienen, todos los que ocupamos una posición pública, la gran mayoría podemos tener funciones tales las cuales es un partido político. No me he referido a eso, porque hay algunas funciones que no rompen o no generan confusión, ni pueda generar, ni tampoco la cantidad de tiempo que tienen que dedicar a una campaña es tal que pueda poner en riesgo lo oportuno, lo dinámico o lo efectivo o eficiente que pueda hacer desde la función pública. No, me refiero a los principales directivos, es mi opinión y la del presidente Abinader, deben tomar las distancias correspondientes de sus funciones gubernamentales para que no existan colindancias que puedan malinterpretarse. Y yo he dicho que en el caso mío particular seré uno de esos. Ya. Bueno, pero esperemos que se va a generar las dinámicas correspondientes. Ustedes, estoy seguro que les llamará mucho la atención porque las señales que enviaremos serán algunas que nos distanciarán de la vieja forma de hacer política. Presidente del PRM y ministro administrativo, otro tema que me gustaría que podría quizás arrojar un poco de luz es que el tiempo para las inauguraciones es corto, tomando en cuenta que una obra no se hace de la noche a la mañana y ya a enero no podrían seguir inaugurando. Sin embargo, es un discurso de la oposición política criticar, decir que el presidente da muchos picazos y que no inaugura obras. La agenda de inauguraciones que tendría el presidente en lo que resta de año, podríamos quizás adelantar y conocer algunos casos. Bueno, no sé las inauguraciones como tal. Sí sé que hay una cantera de obras en todo el territorio nacional que en el transcurso de este último año de gestión gubernamental del presidente Abinader serán aperturadas o ya entrarán en funcionamiento. Por ejemplo, la circunvalación de Baní, que es una obra importante en el sur del país, el mejoramiento de la autopista Duarte, sobre todo a 3 carriles desde las 7S en La Vega hasta Santiago de los Caballeros. Son obras que estarán listas antes de cualquier proceso, antes de culminar las elecciones. Así hay muchísimas otras. Cristo Park, apenas a poca distancia de este set de televisión, en el medio de Cristo Rey. Son muchas de las obras que concluirán esta primera etapa de la gestión del Partido Revolucionario Moderno y que estarán antes de culminar el proceso, este primer periodo de gestión gubernamental del PRM. Pero nosotros no estamos hoy, y el propio presidente Abinader no está hoy muy enfocado en el proceso electoral y las coincidencias de inauguraciones con fines, como se ha utilizado en el pasado, con fines políticos, de generar impresiones. Él está muy enfocado y estamos todos muy enfocados en impulsar la obra de gobierno que ha venido desarrollando y cómo podemos hacer la vida del dominicano más oportuna. Es más, el propio presidente Abinader, cuando se le habla o se le estimula en el círculo privado y público de ir por una reelección presidencial, nos aplaza la respuesta, porque no quiere perder atención de lo que es hoy importante. Estamos saliendo de crisis. El presidente Abinader ha sido un gran gestor de crisis, quizás de los mejores que
que hemos tenido la oportunidad de ver o de conocer, porque ha tenido que sortear muchas al mismo tiempo, con una nota bastante positiva. Y él hoy y nosotros hoy, en nuestros diferentes roles, estamos todavía muy enfocados en estos meses, en tirar hacia adelante y poder ayudar al país a que los efectos de las mismas no sean tan precisas o tan dolorosas como pudieran serlo. Pero ya llegará el tiempo de nosotros dedicarnos un poquito más a política y a ver el proceso electoral, tanto de febrero como de mayo del año próximo. Ministra Paliza, tenemos que irnos a una pausa comercial. Ya vamos a regresar con más de esta entrevista especial. Venimos. Regresamos con más de Despierta con CDN en esta entrevista especial al ministro administrativo de la Presidencia y también presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Quiero preguntarle, ministro, si usted tenía conocimiento sobre algún tipo de línea que se hubiese creado dentro de la estructura partidaria que, por ejemplo, hubiese motivado a que personas como Telma Batista, directora provincial de Salud Pública, haya convocado de esa manera quizás poco elegante, violenta, agresiva, a miembros del partido que acudieran a la manifestación de las mujeres del PRM. Y por otra parte se insiste sobre el tema de la compra de alcaldes. Recientemente se ha vuelto popular el caso del señor Francisco Peña, que bueno, tuvo un impacto diferente en sus finanzas una vez que se mencionó en el Partido Revolucionario Moderno. No, en primer lugar, no ha habido tal línea a lo interno del partido. Bajo ninguna circunstancia la puede haber. Vivimos en un país democrático, un país distinto, en donde esas actuaciones nosotros no nos hacen orgullosos. Y es evidente que nos hemos distanciado de ellas de forma inmediata. El caso específico de la doctora Batista es una mujer que, según escucho, es una buena servidora pública y es una mujer que ha hecho una labor importante en la provincia de Barahona. Sin embargo, su acción, su invitación no es la correcta. Y por eso la amonestación correspondiente del ministro de Salud como consecuencia de la misma. Nosotros tenemos que intentar construir política de una forma diferente a las del pasado. Y por eso no creemos en esa visión. Pero no fue una línea del partido, porque ella decía, tengo que mostrar pruebas. Cuando ella decía, tengo que mostrar pruebas, cualquiera podría pensar que tenía que mostrarse la no lo es, bajo ninguna circunstancia. No vivimos en ese país, no vivimos ni hacemos política de esa manera, ni tampoco necesitamos hacer política de esa manera, porque no es socialmente ni políticamente rentable, no es correcto, hace mucho daño. Y nosotros no construimos política de esa manera. Es una forma inadecuada que nosotros totalmente rechazamos y nos distanciamos de ella. Igualmente el caso que usted hace referencia, tampoco nosotros hemos utilizado la práctica de comprar alcaldes o dirigentes políticos de ninguna manera. Ha coincidido de diferentes formas las razones que ha llevado a mucha gente a ingresar al PRM. El PRM ha venido en un proceso de crecimiento sistemático de hace 7 años. Desde que nos formamos, no ha habido un día en el que el PRM no haya hecho un esfuerzo de crecimiento. Y hemos tenido apoyos que han ido construyéndose a raíz o a lo largo y ancho de estos 7 años, que nos ha llevado a tener o a ser hoy la principal organización política de la República Dominicana en apoyo y en estima pública. Y eso ha tenido como consecuencia ha sido consecuencia de una forma abierta en la que el partido siempre ha estado dispuesto a recibir hombres y mujeres que quieran construir política y hacerlo bajo ciertas ideas o bajo ciertos principios. Y nosotros estamos abiertos para que cualquier dominicano que quiera participar en política pueda encontrar un espacio en el PRM. El PRM no es un partido exclusivo de sus militantes, no es un partido de quienes lo fundamos, es un partido de todos los dominicanos y todas las dominicanas, es una entidad pública, y está abierto al escrutinio de todo dominicano, pero también a que cualquiera que quiera construir política se encuentre un espacio de donde hacerlo, en este caso desde el Partido Revolucionario Moderno. Marisa, el presidente del partido puede opinar de lo de la Cámara de Cuentas. Son, a final de postre, sus legisladores los que van a votar. Hay varias líneas, una que se le busca un bajadero, otra que sería traumático quitarlo ahora, que lo dejaran ahí, y hay otra que dice que esa gente perdieron la confianza y la legitimidad pública y que hay que otra Cámara de Cuentas. ¿Por dónde anda el partido? Mire, yo siempre he sido muy cuidadoso en responder temas vinculados a la Cámara de Cuentas,
porque aun cuando soy presidente del PRM, soy también ministro. Y esa Cámara de Cuentas es la que está llamada a fiscalizarme a mí. Así que cualquier comentario que yo pueda hacer pueda quizás hasta malinterpretarse. Y es más, yo deseo que me fiscalicen. Soy de los que me agrada la idea de que me fiscalicen, porque me hacen ser mejor. La fiscalización no es mala. La fiscalización es un eslabón dentro de una cadena de hacer más eficiente una gestión, en este caso una gestión pública. Sí, pero según el presidente de la Cámara de Cuentas, a usted pueden fiscalizarlo incumpliendo la ley, según la lógica del presidente de la Cámara de Cuentas. Entonces, hay un problema. Bueno, pero por eso he sido cuidadoso al referirme a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, no hay duda de que ha sido difícil generar a lo interno de esta Cámara de Cuentas sinergias, una buena conversación, las complicidades para poder hacer una labor, complicidades desde el punto de vista positivo, ¿verdad?, de hacer una labor en equipo, y eso es obvio, eso es manifiesto. Y yo siempre he creído que en órganos colegiados, como eso es quizás la principal arma, la principal herramienta de poder conseguir o poder consolidar una labor específica, es si se entiende que somos parte de un todo y que cada uno de nosotros aporta algo importante a la conversación. Y en ellos hay notoriamente una conflictividad que no les ha permitido hacer el mejor equipo posible para poder hacer una labor tan sensible como es esa. Claro, sí es importante para mí resaltar como presidente del PRM que nosotros en la designación de todos estos órganos constitucionales hemos intentado apartarnos de tener vinculaciones políticas directas con las personas que han sido designadas. Y en el caso de la Cámara de Cuentas es una demostración. Si hubiésemos tenido nosotros el PRM control, como era en el pasado, de todos los miembros de esos órganos, y si fueran dependientes directos de la organización, pues quizás no hubiese habido diferencias. Las diferencias surgen por el contraste que puede haber entre ellos. Y nosotros sí llamamos a que, no importando cuál sea el resultado final de este proceso que se vive hoy a lo interno de la Cámara de Cuentas, de que es propio, de que puedan tener los espacios correspondientes que le permitan a ellos entenderse, conversar y poder trabajar en equipo. Ya sea inclusive hasta para poder salir, si es propio de la misma. Tiene que haber un espíritu de cuerpo que les permita a ellos poder trabajar unidos. Paliza, pero se ha dicho, a propósito de todo lo que se ha ventilado sobre la Cámara de Cuentas, nosotros hurgamos un poquito entre el perfil de cada uno y resulta que hay 3 personas que han estado vinculadas a un partido político que antes era gobierno y hoy está oposición, y otros 2, incluido al presidente de la Cámara, que parecieran estar vinculados al PRM. Algunos dicen que fue un acuerdo político. Y si hubiese sido un acuerdo político, el principal partido del sistema, el que tiene mayor cantidad de votos, no hubiese bajo ninguna circunstancia entregado un control de un órgano como ese. No hay tal acuerdo. No hay tal acuerdo. Ni ha habido tal acuerdo, no. Hay que recordar que inclusive en la dinámica de las votaciones de la Cámara de Cuentas, los que hoy resultaron fueron inclusive, en el caso del presidente, me parece de los más ponderados o de los que mejor calificación tuvieron en el proceso. Si hubiese habido una decisión política como las que se hacían antes, hubiese habido otra dinámica interna. Eso fue lo que quise decir. Hubiesen sido quizás todos PRMistas, miembros del Comité Central del PLD, como era antes, y por tanto con una decisión o con un dedo se hubiese acabado todo reparo. La mejor muestra de que no ha sido así es la situación que hoy se vive en lo interno de la Cámara de Cuentas. O hubieran hecho el acuerdo tal vez con la Fuerza del Pueblo, que fue su aliado en las elecciones pasadas, ¿no? No ha habido tal acuerdo para la conformación de esos órganos. Inclusive, me parece que en el caso de la Cámara de Cuentas, quizás voy a pecar, puedo equivocarme, una votación casi de todos los actores políticos en el Senado de la República. No ha habido tal, no hubo ni en ese ni en ningún otro órgano constitucional una dinámica de esa manera. Tampoco en la Junta Central Electoral. No, por bajo ninguna circunstancia, ni el Tribunal Superior Electoral, ni en el Defensor del Pueblo. Ha habido una prudencia muy oportuna y una coherencia entre lo que dijimos que íbamos a hacer y hemos hecho. En el caso del Defensor del Pueblo, el hoy Defensor del Pueblo fue el que obtuvo, me parece que las mejores calificaciones en el proceso. Y habían otros actores políticos que ustedes saben, que algunos inclusive tenían vinculaciones directas, políticas y compromisos políticos con nosotros. Y sin embargo, no fue esa la racionalidad que se tomó para seleccionarlos.
Paliza, hablaba tú hace un momento de que ya van saliendo de la crisis. Bueno, vimos que ya empezaron a bajar un poquito los combustibles. ¿Se plantea el gobierno de que si la situación mejora, reducir los subsidios que ha tenido que ir dando para paliar esa situación? Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo a través de estos últimos 3 años para mitigar los esfuerzos internacionales de los precios como consecuencia del COVID, de los temas de logística, de la guerra posterior, de la recesión, de todo lo que hemos tenido que enfrentarnos. Y que ha llevado no solamente a subsidiar los combustibles, sino a subsidiar la urea, a dar subsidios directos a la gente para que puedan tener mejores capacidades para sortear la misma. Y hay algunos de esos subsidios que entiendo que permanecerán por mucho tiempo, porque se han diseñado inclusive más allá de los parámetros de la propia crisis. Por ejemplo, los tarjetavientes de Supérate se han duplicado en cantidad y en monto que recibían. Esos planes están para quedarse, son parte de ya un derecho de una población que quiere traspasar las barreras de pobreza, y solamente sería ese el parámetro por el cual un individuo pudiera en un momento determinado no tener acceso a él o cambiar de programas a otros. Pero el presidente Abinader hará todo cuanto esté a su alcance, todo cuanto esté al alcance del gobierno y de sus posibilidades fiscales para contribuir con la suerte del pueblo dominicano. Aún la crisis, aun cuando ha ido cediendo, no ha culminado, y nosotros siempre estaremos ahí, hoy y mañana, para poder ayudar a la familia dominicana a poder tener una mejor oportunidad de vida. Y ya puedo decirle que habrán otros programas que inclusive el gobierno está diseñando para poder estimular aún más a la familia dominicana en este último paso final, que estimamos que final, de una crisis multifactorial que se ha dado en el mundo en los últimos años y que parece que están cediendo. Por ejemplo, ya parece que hasta los tipos de cambio parecen flexibilizarse, no solamente en el mundo, sino que si se siguen dando como se vienen proyectando, también sucedería en República Dominicana tendencias similares. Paliza, brevemente, recientemente el presidente de la República, o el Poder Ejecutivo, emitió un listado de ciudadanos haitianos sancionados, porque además habían estado o están en un listado de sancionados internacionalmente y que su presencia hacía daño en República Dominicana. En ese listado no aparece una persona sancionada por Canadá que tiene inversiones en República Dominicana en una importante, digamos que firma, que además es accionista o propietaria de una red de gasolineras, cuyo CEO o representante principal tiene asiento en el Palacio Nacional y tiene un nombramiento muy cercano al del Poder Ejecutivo. ¿Por qué esa persona no se incluyó en ese listado? Bueno, no conozco cada caso en particular de los sancionados por otros países y los sancionados nuestros. No soy yo que llevo de manera directa esos temas y por tanto no tengo la mejor de las opiniones que pueda ayudarte a responderla, porque quizás la respuesta que te dé no sea la correcta. Sin embargo, la decisión por la cual el gobierno dominicano ha tomado el distanciamiento con algunos actores haitianos no tiene que ver necesariamente con las posiciones de otros países, sino con los propios análisis que ha hecho el gobierno dominicano sobre tales o cuales de ellos. Quizás coincidan en algunos casos con listados de países amigos y hermanos, como los norteamericanos, como Canadá y otros, pero no necesariamente ha sido esa la línea que ha conducido a República Dominicana a colocar sus propias sanciones. La República Dominicana en estos casos camina bajo sus propias ideas y bajo sus propios planes de seguridad y bajo sus propias metodologías. Pueden coincidir algunas veces con países como los que te he mencionado, pero en sentido general tienen que ver con una política de seguridad del Estado y está llamado a sus propias decisiones. Pero en el caso que te hace referencia, no tengo todos los elementos para poder contestar. Ministro Paliza, tenemos que despedir la entrevista. Usted dice ¿Esto que... fue rápido? Sí, usted dice que se va a sumar de manera integral a la campaña y que tomará sus previsiones. El gabinete del presidente Abinader se ha mantenido casi... No tengo más remedio, yo soy presidente del partido, tengo responsabilidad que asumir. El gabinete del presidente Abinader se ha mantenido casi intacto desde que empezó su gobierno, salvo algunas circunstancias, a veces no necesariamente deseadas por el propio gobierno, no necesariamente por una motivación propia y por estrategia gubernamental. ¿Eso podría cambiar para los próximos? Ha habido un poquito de todo, ha habido movimientos en el gobierno
producto de decisiones de Estado, como por razones no deseadas y que nos han hecho. Pero yo digo en la hacer cambios titularidad de los específicos. ministerios, no digo en viceministerios. Es una decisión del presidente Abinader en un momento determinado por hacer cambios o no, rotar o no, y construir un gabinete diferente. Creo que el presidente Abinader se mide mucho por resultados y aquellas áreas donde ha habido un resultado satisfactorio, pues a veces no es oportuno hacer cambios, pero es una decisión del presidente Abinader mover tal o cual persona de aquí para allá, de allá para acá, traer otros que están deseosos de servir. Bueno, eso es una dinámica del propio presidente Abinader. Yo quisiera particularmente tener otra experiencia en el futuro de gobierno, con la intención de crecer, de aprender. Si usted quisiera que lo pusieran en otro ministerio. O en otra función pública, no necesariamente tiene que ser un ministerio, pero sí, parte de la experiencia, ahora te habla el curioso de este mundo de la política, que ha hecho de la política parte de su vida. Parte de lo interesante de este mundo es la oportunidad de crecer como individuo, de aprender como individuo, de tener otras experiencias y de poder colaborar o ayudar de otras maneras. A mí siempre me ha gustado la idea de que se hagan rotaciones y cambios en los gobiernos, lo hace más ligero, lo hace más eficiente y también uno individualmente puede crecer más como persona. Gracias, José Ignacio. José Ignacio Paliza, Si mañana un día me cambia, bien. Esta entrevista usted además la podrá ver in extenso en el periódico El Caribe, tanto en su versión impresa como en la digital y también, por supuesto, en nuestro sitio en internet cdn.com.do. Vámonos a la pausa comercial y venimos enseguida.